Ustedes. Bien, les voy a compartir la pantalla. Voy a repasar un poco resolviendo unos problemas. Este fue el último que vimos sobre estequiometría de reacción. Este que es 68. Que ahí hablaba un poco de lo que es reactivo limitante y reactivo en exceso. Yo les decía pues que cuando me dan dos cantidades de reactivos, ejemplo aquí que me están dando, a ver, ya va, que aquí me están dando el ácido sulfúrico, 20 gramos, y también me están dando el hidróxido de potasio, 20 gramos. O sea, me están dando dos valores de reactivos, lo que indica que uno va a ser el limitante y el otro va a ser en exceso. ¿De qué estamos? Aquí. Uno de ellos va a ser limitante y otro de ellos va a ser en exceso. Acá. Hay que buscar reactivo limitante. Vamos a ver, este ejercicio ya lo hicimos, el 68, la clase anterior. Vamos a ver qué dice este. El ClO2 es un gas peligroso que se utiliza para la preparación de hipoclorito de sodio, blanqueador de telas a nivel comercial. La reacción para obtener el ClO2 es esta que está aquí. Miren que hay una gente que está promoviendo el consumo del dióxido de cloro, este que está aquí, ¿ve? Para el COVID. No crean en esas cosas, se los digo, de verdad. No se dejen llevar por eso. A la larga eso le puede tener repercusiones en su salud. Eso es como una religión. De hecho, hasta un niño en Argentina murió porque los papás le daban a tomar eso. Eso es tóxico, dióxido de cloro. Bien, pues entonces voy a hacer la reacción química. Voy a verificar si está balanceado o no. Esperemos que sí, porque es una ecuación difícil de balancear. Habría que hacerla por alguno de los métodos de balanceo. Hay tres cloros, aquí hay dos y una son, digo, tres sodios, hay tres sodios, un cloro, dos hidrógenos, 3 por 3, 9, 13 oxígenos. Acá hay 4, más 1 es 5, más 4, 9, más 4, 13. Está bien, está balanceada. Entonces, me están preguntando cuántos litros de ClO2 sea de este compuesto. X que litros, o sea, me están preguntando los litros. Voy a usar otro color. En condiciones normales de temperatura y presión, esto es muy importante. Se puede preparar a partir de 120 gramos de perclorato de sodio. Miren que aquí esta pregunta está mal. Se puede preparar a partir de 120 gramos de perclorato de sodio. Les pregunto, ¿qué es lo que está mal allí? Si se han dado cuenta. Esta pregunta está mal. O mejor dicho, ¿dónde está el perclorato de sodio? ¿Lo ven? Recuerden la nomenclatura. ¿Cuál es el perclorato aquí? Sí, profe, creo que está mal porque yo intenté hacer el problema, bueno, lo hice practicando y bueno, también quedé así como, ¿dónde está el Bueno, perclorato? voy a hacer. Lo que pasa es que el perclorato es ve como producto. Aunque, mira, aquí esto ¿cómo ustedes lo ven? ¿Como reactivo o como producto? Yo lo veo como producto. ¿Lo ven? Este es el perclorato, NaClO4. Yo lo veo como producto. Y entonces ellos están diciendo, se puede preparar a partir de 120 gramos, porque este de aquí no es perclorato, este es clorato de sodio. Este es clorato. Entonces, una de dos. La pregunta tendría que haber sido, ¿cuántos litros de ClO2 se producen si también se producen 120 gramos de perclorato? Porque el perclorato de sodio es un producto.
Yo lo veo como producto, yo no sé cómo ustedes lo ven, porque aquí dice más, yo pienso que sigue esto. ¿Qué te dicen? ¿Están de acuerdo conmigo? De hecho, para el balanceo, es producto. Si, no, si tuviera acá, no estuviera bien balanceado. Entonces, tendría que ser a partir de 120 grados de clorato. Era así la pregunta, la pregunta correcta. A partir de 120, o la otra forma sería, se producen, ¿cuántos litros de CO2 se producen si también se producen 120 gramos de perclorato? Así es que tendría que haberse hecho la pregunta. Pero vamos a pensar que el dato que me dan es este, 120 gramos. Recuerden la recomendación que yo les di para resolver todo en un solo paréntesis. Vamos a recordar. Ustedes colocan así, 120 gramos. Te va a llegar desde aquí. Aquí no hay que buscar reactivo limitante, porque no le están dando otro valor de reactivo. Si le hubiesen dicho que 120 gramos de este reacciona con 40 gramos de este, ahí tenemos dos valores de reactivos. Ahí habría que saber cuál es el limitante y cuál es el exceso. Pero como aquí nada más me están dando un solo valor de reactivo, no hay que buscar reactivo limitante. Entonces, yo tengo que llegar de aquí hasta acá. Para resolver todo en un solo paréntesis, hago lo siguiente. Abro un paréntesis, recuerden lo que hago aquí. Siempre voy a utilizar los números estos. 3 aquí, abajo, de donde salgo, desde donde el compuesto que salgo, de donde es que voy a colocar el número que está allí abajo para poder cancelar, porque estamos con el clorato de potasio, así que abajo tienen que ir los datos del clorato, perdón, clorato de sodio, abajo tienen que ir los datos del clorato de sodio. Entonces arriba va a ir este valor, que es donde yo voy a llegar, un 2. Coloco siempre en los problemas de estequiometría, esto es obligatorio, poner los coeficientes de balanceo. Ahora, escuchen bien, ¿qué va a ir al lado de este 3? Eso va a depender, escuchen bien, eso va a depender. Si aquí la unidad que estuviera fuera moles, yo solo coloco la palabra mol, 3 moles de clorato de sodio y cancelo. Si aquí fuera, qué sé yo, átomos, moléculas, al lado colocaría, vamos a recordar el cuadro que yo les hice en estequiometría, la definición del mol. Mol es el número de Avogadro de partículas, que es 6,022 por 10 a la 23, ya sea átomos, moléculas e iones. ¿Se acuerdan esto? Mol, si usted busca en la tabla periódica, lo que usted busca en la tabla periódica es la masa molar, la masa de un mol, y es en gramos, y está en la tabla periódica. La tabla periódica usted va a encontrar la masa en gramos de un mol. Y la otra es cuando son gases, solo cuando son gases, un mol ocupa 22,4 litros, pero no a cualquier condición, sino a condiciones normales o estándares también se llama, condición estándar o condición normal. ¿Cuánto es eso? Temperatura de 0 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Estas son las condiciones normales, o mejor dicho, las condiciones estándares. Solo a estas condiciones y cuando es gas, un mol de ese gas ocupa 22,4 litros. Entonces, al lado de este 3, escuchen bien, va a ir ya sea la palabra mol, ya sea el número de Avogadro, o sea, este que está aquí, o ya sea este volumen que está aquí, 22,4 litros, o ya sea la masa de la tabla periódica. Entonces, ¿cuál de estas cuatro cosas o cuatro aspectos va a ir aquí? Va a depender de la unidad que yo quiera cancelar. Como yo quiero cancelar es gramos, al lado de ese 3 lo que va a ir es la masa de la tabla periódica. O sea que usted va a ir a su tabla periódica y va a buscar la masa de este compuesto, sin multiplicarla por este 3 grande, porque este 3 grande ya está aquí, ve.
No va a ser, no lo va a multiplicar dos veces. Usted solamente va a multiplicar por los números pequeños. Bueno, aquí le están dando, ya le están dando la masa, ni siquiera tiene que buscarla, miren. Déjenme ver si es verdad. 3 por 16, 48, más 35 sería 78, 83. Sí, es esa. Entonces usted va a colocar al lado, mire, 106,5 gramos de NaClO3. ¿Eh? Se va esto con esto, en un solo paréntesis, no tiene que hacer 3, 4 paréntesis. Ahora, arriba, ¿a qué voy a colocar al lado del 2? Al lado del 2 yo voy a colocar, ya sea la palabra mol, ya sea la masa molar, ya sea 22,4 litros o ya sea el número de Avogadro. ¿Cuál de estos 5 voy a colocar? Va a depender de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Me están preguntando los litros de este gas en condiciones normales de temperatura y presión. Entonces, ¿qué va a ir al lado del 2, jóvenes? 22,4 litros. 22,4 litros de ClO2. Y listo. En un solo paréntesis se resuelve todo rápidamente. No tengo que hacer tantos paréntesis allí. Si no, tendría que hacer un mol de NaClO3 tiene 106,5 gramos. Cancelo. Venga, otro paréntesis. 3 moles de NaClO3 reaccionan con 2 moles de ClO2. Moles se va con moles. Y luego, un mol de ClO2 produce 22,4. Él conceptualmente se explica así primero, porque para que usted entienda lo que está ocurriendo. Pero ahorita mismo lo que usted necesita es pasar un examen y hacerlo rápido. Contestar la mayor cantidad de preguntas posibles lo más rápido posible. Y efectivo. Así que esta técnica se lo va a permitir. Recuerden que estamos dando un curso para pasar un examen. No tanto para aprender química. También para aprender química, pero más para pasar un examen. Es el objetivo principal ahorita mismo. No podemos descuidar nuestro objetivo. Entonces, esto le va a dar a 16,8 litros. ¿Eh? ¿Vieron? ¿Alguna pregunta hasta aquí o quedó claro? ¿Quedó claro? Profe, S3 y S2 son los números de mole, o sea, los que están aquí arribita. El del balanceo, claro que sí. Es muy importante que la ecuación esté balanceada. Es muy importante. Por lo general, cuando ya le ponen número allí, significa que es muy, muy, muy probable que esté balanceada. Igual pueden verificar, pero a veces con verificar lo que hacen es dañar la ecuación que ya estaba balanceada. Pero cuando usted ya ve números aquí, es muy probable que ya se la hayan dado balanceada. Si ya no ve números allí, entonces sí verifique para ver si hay que ponerle o no para balancear. Pero la ecuación tiene que estar siempre balanceada en problemas de estequiometría. Si no está balanceada, todo va a estar malo. Vamos a ver esa. Dice la siguiente reacción. Esta es la reacción de la glucosa, cómo se produce dióxido de carbono y agua a través de la glucosa. Ya se la dieron balanceada también. Vamos a ver, voy a utilizar otro color. No, este rojo no me gusta mucho. Vamos a usar morado, pues. Dice, si se comiera usted una barra de dulce que contiene 100 gramos de azúcar, o sea, 100 gramos de ¿no? Este es el azúcar, la glucosa. ¿Cuántos gramos de oxígeno? Así que aquí viene la incógnita. ¿X qué? X gramos. Es muy importante en qué unidad me están haciendo la pregunta. Tendría que transportarse para realizar la combustión. Me están dando la masa de los respectivos elementos para la glucosa. Ya deben saber por qué. Entonces, voy a ir de aquí
que es donde me dan el dato, hasta aquí, ¿verdad? Entonces colocamos 100 gramos de C6H12O6. Hacemos un paréntesis aquí, colocamos una raya. La técnica de un solo paréntesis. ¿Qué debo colocar aquí abajo? Jóvenes, la técnica que hice ahorita aquí, ¿qué debo colocar aquí abajo? Lo que debo colocar siempre. 1. 1 y arriba 6. 6. Excelente. Ahora al lado del 1, si quiero cancelar gramos, ¿qué debo colocar si quiero cancelar gramos? ¿Lo ven? Lo de la La tabla, masa. ¿verdad? A la masa, correcto. ¿La masa de quién? De este que está aquí. La masa de un mol, en este caso, de glucosa. Eso me va a dar 180 gramos. 6 por 12, 72. Bueno, voy a hacerlo para que después cuando estén estudiando sepan de dónde es. Hidrógeno sería, vamos a usar las masas de aquí. 12 por 1 gramo. Sería 12 gramos. Y oxígeno sería 6, porque hay 6, por 16 gramos. Y eso viene siendo 6 por 6, 36, 96. 6, 2 son 8 y 2 son 10. 8, 9 y 9, 18. 180 gramos. 180 gramos por cada mol de glucosa. Se va gramos con gramos. Y ahora al lado del 6, ¿qué debe ir? Me están preguntando en gramos. ¿Qué debe ir? Igual, si me están preguntando en gramos, ¿qué debo utilizar? La masa, ¿verdad? La masa molar del O2. Del O2. Que sería multiplicar simplemente 2 por 16 gramos. Lo que se multiplica por la masa es esto, ¿ves? Este 6 ya no lo tienen que multiplicar porque está aquí, no lo va a multiplicar dos veces. Ese es uno de los errores grandes que cometen. Que multiplican 32 por 6. No, ya el 6 está aquí. No lo van a multiplicar dos veces. Entonces, simplemente aquí ponen 32 gramos de O2. Entonces, vamos a ver. 100 por 6 por 32 entre 180. 106,7 de O2. Así que esta era la respuesta correcta. Ganchito aquí. Dirán ustedes, profe, ¿por qué no me hace el examen? Porque estos problemas son nuevos para mí. No es que yo lo tengo ya desarrollado para... No tengo tiempo para desarrollarlo antes. Así que yo lo pongo ahí y lo estoy viendo por primera vez. Estoy haciendo como una reacción al problema por primera vez. Como hacen los youtubers, video reacción. Bien, paso adelante. ¿No hay preguntas aquí? ¿Todo claro? Ya les voy a dejar estas porque quiero avanzar un poco. Vemos a qué hora es. Sí, necesito avanzar un poco. Les dejo esta y si ustedes están practicando en la semana y tienen alguna pregunta, envíenle al grupo, no importa. Si no les contesto yo, le contesta otro. Hubiesen aprovechado los grupos para eso. ¿Ya? Cuando están practicando, dicen, verifiquen si esto me habrá salido bien, alguien le dio igual, alguien está practicando. Apóyense. Bien. Entonces, voy a salir de esta diapositiva para poder avanzar. Voy aquí a mantener. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, que es el último tema de quinto año, que se llama Leyes de los Gases. Bien. Las leyes de los gases son varias leyes. Aquí ustedes pueden ver la ley de Boyle, que relaciona la presión y el volumen. Ustedes tienen que, por si acaso le preguntan, ¿no? La parte conceptual. Miren, si usted aumenta la presión, o mejor dicho, si usted disminuye el volumen, ¿cómo será la presión? La presión será mayor,
¿verdad? Entre un recipiente más pequeño, la presión es mayor. Y si está en un recipiente más grande, la presión es menor. O sea, es lo contrario. Es lo contrario cuando se relaciona la presión de un gas con su volumen. Entonces, el volumen y la temperatura. Entre mayor temperatura, mayor volumen. Por ejemplo, aquí está una imagen donde está un globo aerostático. ¿Cómo se soplan estos globos? No se soplan realmente, sino que se utiliza el aire que está pues alrededor. Se calienta ese aire y al aumentar esa temperatura, ese aire se expande. Entonces, quiere decir que el volumen y la temperatura son proporcionales directos, escuchen bien, o están relacionados directamente proporcional. ¿Qué significa directamente proporcional? Que si uno aumenta 2 veces, el otro también aumenta 2 veces. Si uno disminuye 10 veces, el otro también disminuye 10 veces. Aumentan y disminuyen en la misma proporción. Pero la presión y el volumen son inversamente proporcional. O sea que si uno aumenta, digamos, 5 veces, digamos que usted aumenta la presión 5 veces, el volumen se reduce, o sea, lo contrario. Pero ¿cuántas veces se reduce? 5 veces también. O sea, son proporcionales, pero de manera inversa. Proporcional significa que aumentan o disminuyen en la misma proporción. Como aquí dice que son inversamente proporcional, significa que si uno aumenta cierta cantidad de veces, el otro disminuye la misma cantidad de veces. O sea, lo contrario, pero en la misma proporción. Igual que la presión y la temperatura. Es como que usted tenga una olla de presión. Usted calienta esa olla, el volumen no va a cambiar porque la olla no se va a expandir. Pero lo que va a hacer que se cambie es la presión dentro de la olla. Entre más temperatura, más presión. O sea, también son directamente proporcionales, la presión y la temperatura. Ahora, como lo que queremos realmente es resolver problemas, yo les voy a dejar aquí, les voy a escribir, mejor dicho, unas ecuaciones. Estas ecuaciones, como usted no sabe realmente cómo va a ser el examen, usted apréndase 2 ecuaciones nada más. Yo les voy a decir cuál. Apréndase, ponga así, PVNT igual PVNT. Miren lo fácil que es aprenderse. Pone aquí 1, 1, 2, 2 y acá pone 2, 2, 1, 1. Solo apréndanse esta. ¿Vieron cómo la hice? Por si acaso no lo dejan sacar ficha. Esa le va a servir para todas las leyes. Miren, repito, aquí lo que estamos viendo es la manera que usted haga las cosas lo más práctico posible y rápido. Y bien, usted escribe así, PVNT igual PVNT. Aquí pone 1, 1, 2, 2 y acá pone 2, 2, 1, 1. Ya tiene aquí una ley que le va a servir para la ley de Boyle, para la ley de Charles, para la ley de Gall-Lussac y la ley de Avogadro que no se las mostré. La otra que va a utilizar, que se va a aprender de memoria, es la ley del gas ideal. ¿Cómo la va a colocar? Usted puede poner así, ¿ve? Si no se acuerda, pavo igual ratón. Eliminas las vocales y le va a quedar presión por volumen es igual a la multiplicación. Esta N la puede colocar acá para que se vea bonita. NRT. ¿Lo ve? Presión, volumen igual NRT. ¿Cuándo usar la 1 y cuándo usar la 2? La 1 es cuando un gas cambia de condiciones. O sea, digamos que tenía una presión inicial y luego tiene una presión final. O tenía un volumen inicial y luego pasó a un volumen final. O tenía una temperatura inicial y pasó a una temperatura final. O sea, esto en la número 1 se usa cuando en el problema se describe un cambio de condiciones. ¿Cuándo se usa la número 2? Cuando se describe un gas que no ha cambiado sus condiciones.
sino que te dan, qué sé yo, la presión, el volumen, la cantidad de gas y te piden la temperatura. O sea, no te están diciendo que el gas está cambiando de un volumen a otro, no. Simplemente estas 5 variables, son 4 variables y una constante, porque esta que está aquí es la constante de los gases, es 0,0821, siempre va a ser la misma. Litro atmósfera, mol, Kelvin. Por esta constante de los gases es obligatorio para usar la ecuación 2 que la presión esté en atmósfera. Para poder que se cancele. Es obligatorio que el volumen se encuentre en litro. Y es obligatorio que la temperatura se encuentre en Kelvin. ¿Ok? Esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando van a hacer un problema utilizando esta ecuación del gas ideal. Recuerden que N significa moles. O sea, hay que buscar los moles para poder utilizar allí en esa ecuación. Acá la única consideración que hay que tener, acá pueden estar en cualquier unidades. La única que tiene que estar en solo puede usarse en Kelvin. La temperatura solo puede utilizarse en esa ecuación en Kelvin. La presión puede estar en cualquier unidad, el volumen puede estar en cualquier unidad, no altera el resultado. Siempre y cuando la presión 1 y presión 2 estén en la misma unidad para poder cancelarse. O sea, si usted tiene la presión 1 en atmósfera, la 2 tiene que estar en atmósfera. Y si no está, tiene que convertirla para que ambos sean iguales y poder cancelarla. Puede estar en torr también, pero la 2 también tiene que estar en torr. Asimismo, el volumen puede estar en centímetros cúbicos, mililitros, en lo que sea, siempre y cuando ambos tengan la misma unidad para poder cancelarse. La temperatura sí tiene que ser obligatoriamente en Kelvin, igual que acá en la ecuación 2. En la ecuación 2. Acá lo demás tiene que ser obligatoriamente en las unidades de la constante de los gases. Ahora sí vamos a ver un problema. Cuando se calienta 200 mililitros de un gas a presión constante, algo que también le iba a decir es que para poder que la ley de Boyle se cumpla, tiene que permanecer constante la temperatura. Lo que no aparece en la ecuación es constante. Esto se le llama variables. P1, V1 son las que cambian. En la ley de Boyle lo que no aparece es lo constante. O sea, aquí es constante la temperatura y los moles. Cuando hablo de moles me refiero a la cantidad de gas. O sea que no se le va a agregar más cantidad de gas ni tampoco se le va a quitar. Se está trabajando con el mismo gas. Acá en la ley de Gay-Lussac, lo que se mantiene constante es el volumen y la cantidad de gas también. Miren aquí el recipiente no va a cambiar su volumen. Y acá lo que se mantiene constante es la presión. Eso es muy importante. Así que en este problema me están hablando de que un gas se calienta a presión constante. Así que estamos viendo la relación volumen-temperatura. Viene siendo la ley de Charles. Pero no me están preguntando qué ley es. Lo que yo tengo que saber es que la relación que se está dando allí es entre el volumen y la temperatura. Si ese volumen que está ahí se calienta, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿No va a cambiar? ¿La presión cambia? ¿O el número de moles se triplica? Esa está bien sencilla, siento yo. ¿Cuál sería? La C, profe. El volumen permanece constante. Recuerden esta imagen cuando hablamos de temperatura y presión y volumen. ¿Cómo se sopla este globo? Cuando la temperatura aumenta. Entonces, si la temperatura aumenta, ¿el volumen permanece igual? Aumenta también. Aumenta también. Entonces, aquí dice calienta. Calentar es que la temperatura aumenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a este volumen?
Aumenta también. Aumenta también. La D no puede ser porque aquí lo está diciendo clarito. La presión es constante. Entonces, ¿cómo va a decir acá que la presión disminuye si acá arriba está diciendo que es constante? Cuando hablo de constante es que no cambia. Entonces, el número de moles se triplica. No, no se puede triplicar porque usted no está agregando más cantidad de gas. Si ahí dijera, se colocó cierta cantidad de gas adicional, no, usted no está agregando más gas. Usted solamente está calentando la misma cantidad de gas. Y al estar a presión constante, lo obliga a que este volumen sea mayor. Recuerden, a mayor temperatura, mayor volumen. Y viceversa. Agarren un globo, lo soplan y lo ponen a enfriar para que usted vea qué es lo que sucede. El globo, el aire no se va a salir. Pero miren lo que le pasa al globo. Hagan la prueba. Profe, Ajá. usted había dicho que cuando la presión es constante es lo que no está. O sea, no, si la presión es constante, significa que no va a ir en la ecuación. Usted tiene la ecuación esta que está aquí. ¿Qué ley es esta? Esta ley es la que relaciona el cambio, estamos hablando de cambio, el cambio de temperatura. ¿Cómo sé que cambió la temperatura? Ahí está diciendo que se calentó. Si se calentó, significa que está pasando de una temperatura 1 a una temperatura 2. Entonces, también vamos a tener un cambio de volumen. Si tenemos un volumen 1, va a pasar a un volumen 2, a un volumen mayor. O sea, en la ecuación, que es la ley de Charles, usted observa que tiene volumen y temperatura. Usted aquí no ve la presión por ningún lado. ¿Por qué? Porque es constante en la ley de Charles. O sea, lo que yo estoy diciendo es que el factor que es constante no puede aparecer en la ecuación. ¿Me estoy explicando? No, ahorita lo vamos a ver con la fórmula que elegí para que ustedes utilizaran para todas las leyes. Ahorita lo van a ver. ¿Sí me he explicado? Ya, lo que yo quiero decir es que al decir que la presión es constante, si usted tuviera que usar una ecuación aquí, la ecuación que utilizaría sería esta. V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Esta es la ley de Charles. Si tuviera que usar una ecuación para este problema. Aquí usted no ve por ningún lado la presión. Tampoco ve por ningún lado los moles. O sea, cuando hablo de los moles me refiero a la cantidad de gas. No es lo mismo cantidad de gas que el volumen de un gas. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que me refería, que al ser constante la presión no está en... Ahora le hago una pregunta de este mismo problema. Yo lo pondría así. Si se calienta 200 mililitros, o sea, si se triplica, escuchen bien, si la temperatura se calienta hasta triplicarse la temperatura, ¿cuánto sería, a cuánto volumen aumentaría ese gas? Repito, si yo dijera que se calienta el triple, o sea, se aumenta la temperatura 3 veces mayor, ¿cuál sería el volumen al cual asciende ese gas? ¿Hasta cuánto se expande? ¿Qué me dicen? No usen esta ecuación, no usen ninguna ecuación, usen la lógica. Ya le estoy diciendo que se está calentando el triple. Entonces, ya sabemos que este volumen ya no va a ser el mismo, va a aumentar. Aquí lo escogimos. ¿Hasta qué volumen va a aumentar? Hasta 600. Hasta 600, porque va a aumentar en la misma proporción. Va a aumentar en la misma proporción. Déjenme un momentito que voy a responder un chat aquí, repito. Porque el volumen y la temperatura son directamente proporcional. ¿Lo ven? Cuando son inversamente proporcional,
la misma proporción, pero a la inversa. Si uno aumenta, el otro disminuye. Vamos a ver aquí. Dice así. Una muestra de gas helio ocupa 3 litros a 5 atmósferas y 25 grados Celsius. Dice así. Esta pregunta es de presión. Esto lo voy a dejarla aquí porque no le puse esa ecuación. Esta pregunta no tiene que ver con con esta ecuación, porque esta ecuación es para un solo gas que cambia de condiciones. La vamos a dejar ahí en stand-by para entonces hablarle de la ley. Pensé que no había problemas de ese tipo, que viene siendo ley de Dalton. Esa la vamos a ver ahorita. Ley de Dalton. Entonces son 3 ecuaciones que se tienen que aprender. Ahorita la vemos. Vamos a dejarla ahí. Vamos a ver esta. Aquí no se utiliza la número 1 porque este es para un solo gas que cambia de condiciones. La número 2 también es para un solo gas, pero que no cambia de condiciones. Entonces, la ley de Dalton tiene que ver con una mezcla de gases. Miren que aquí se está mezclando el helio con el neón. Helio y neón. Así que no pueden usar esa fórmula todavía. Porque este es para mezcla de gases. Vamos a ver esta. Si la presión de una muestra gaseosa aumenta de 250 torr a 500 torr, manteniendo la temperatura constante, su volumen, díganme cuál sería la respuesta. Piensen un poco, les toca a ustedes. Están relacionando presión y volumen. Como dice ahí, a temperatura constante. La temperatura no cambia. El volumen disminuye. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Ok. ¿Cuántas veces disminuye? Yo digo que es la C, creo. Ajá. Aumenta el doble. Aumenta el doble. Hazte la idea. Hazte la idea que tú tienes, por ejemplo, ¿qué puedo decirte? Tú soplas un globo. Si tú tratas de reducir el volumen, o sea, aplastando el globo, ¿cómo tú crees que va a estar la presión dentro del gas? Dentro del globo, la presión del gas, ¿cómo va a ser? Si tú tratas de aplastar el globo haciendo lo que fuera más pequeño, ¿cómo está la presión dentro? Si tú haces el volumen más pequeño, ¿la presión es menor o es mayor? Es menor. Ajá. Si tú disminuyes el volumen, la presión dentro, vamos a suponer aquí, voy a hacer un esquema mejor. Ah, ya sé qué puedo utilizar. Mejor hubiese utilizado otro dibujo para este. Este dibujo no representa bien lo que quiero, lo que les voy a mostrar. Digamos que ustedes tienen aquí una jeringa. Cuando van a pensar en la relación de presión y volumen, recuerden este dibujo. Esta es una jeringa. Aquí usted tiene el pistón de la jeringa o el embolo, no sé cómo le llaman, el embolo, el pistón, como quieran llamarle. Usted aquí no tiene un líquido, sino que usted tiene cierto gas. ¿Ok? Aquí hay gas nada más. Le pone aquí un tapón. ¿Ok? Le pone aquí un tapón para que no se salga ese gas. ¿Qué pasa si usted aprieta ese embolo? ¿Ok? Es la misma jeringa, no es otra jeringa nueva. No es otra jeringa nueva, es la misma. ¿Qué pasa si usted aprieta esto y reduce el volumen? Vamos a ver aquí. Vamos a ponerla aquí.
Voy a borrar esto acá. Ups. Repito, esta no es otra jeringa nueva. Disculpen mis trazos. Se supone que esto es una línea recta. Ah, no, la cosa no tiene que llegar hasta abajo. Ah, rayos. Ok, ahora sí. Ahora sí. Usted apretó en el embolo. Es la misma jeringa. Es la misma cantidad de gas. No se salió. Los mismos moles. No cambió la temperatura. Cambió el volumen. Aquí tenemos un volumen 1 y aquí ahora tenemos otro volumen 2. Aquí tenemos una presión 1 y aquí tenemos una presión 2. Ley de Boyle. ¿Cómo ustedes creen? Traten de usar la lógica. Aquí el volumen es más pequeño. ¿Cómo es la presión aquí dentro? ¿Ustedes creen que ahora la presión es menor? ¿Está menos presionado el gas o está más presionado el gas? ¿Tiene más presión o menos presión? Más presión. Más presión. Entonces, esta imagen no se les olvide nunca. Cuando el volumen se reduce, la presión aumenta. Por el contrario, cuando el volumen aumenta, digamos que yo levanto este embolo, la presión disminuye. Estas dos son las únicas que son a la inversa, presión y volumen. Por eso en el esquema dice que son inversamente proporcional. Presión y volumen. Esta es la ecuación que se utiliza. Son inversamente proporcional. Significa que si una aumenta 10 veces, la otra se reduce 10 veces. Si una disminuye 10 veces, la otra aumenta 10 veces. Ahora, ¿cuántas veces aumentó la presión de 250 a 500? ¿Cuántas veces aumentó? Se duplicó, ¿verdad? La presión se duplicó, ¿sí o no? Teníamos una presión 1 y aquí tenemos una presión 2. Entonces, ¿qué le va a pasar al volumen si la presión se duplica? Lo contrario, ¿verdad? Si la presión se duplicó, o sea, aumentó, ¿qué le va a ocurrir al volumen? Va a Disminuir. ¿cuántas veces? Esta pregunta fue fácil porque hubiesen puesto disminuye a la mitad, disminuye 3 veces, disminuye 4 veces, disminuye 200. O sea, no le pusieron otro disminuye para confundir. Así que es esta. Yo le hubiese puesto otro para confundir. ¿Cuál de los dos disminuye es? Ya sabemos que disminuye, pero ¿cuántas veces? Ahí para saber la respuesta tiene que estar clarito de que si este aumentó 2 veces, el volumen va a disminuir a la mitad. ¿Sí me he explicado? ¿Sí me he explicado? Sí, Eso porque es presión y volumen. Si fuera presión y temperatura, por ejemplo, el volumen, la temperatura aumentaría 2 veces. O sea, si usted duplicó la presión, la temperatura también se duplicaría. También aumentaría, porque presión y temperatura son directamente proporcional. Asimismo, volumen y temperatura son directamente proporcional. Los únicos que son los contrarios es presión y volumen. Entonces, esta imagen le va a ayudar a recordar cómo cambia uno de ellos cuando el otro cambia. Esta imagen del globo le va a ayudar. ¿Qué le pasa al volumen si la temperatura aumenta? El globo que les dije que llenaran y lo metieran a la nevera a enfriar, le va a recordar qué pasa cuando se enfría un volumen. El volumen disminuye. Hagan la prueba si quieren. Entonces, esas imágenes le puede ayudar a recordar. Profe, eso del globo que usted está diciendo, yo creo que yo lo vi, o sea, el globo está soplado, ¿no? Entonces le ponen como, no sé cómo se llama eso, que es bien frío, bueno, y ya después que vuelve a la temperatura normal se vuelve a soplar. Se vuelve a expandir, exacto, porque a medida que va subiendo la temperatura, él va aumentando su volumen en la misma proporción.
Así que eso le ayuda para recordar la relación volumen-temperatura. Entonces, vamos a ver aquí. Me están dando, calcule el volumen. Esa es la incógnita. De 96 gramos de oxígeno, me dan la temperatura y me dan la presión. ¿Ve? Y ustedes dicen, ¿y cuál es la temperatura 2 y cuál es la presión 2? Ninguna. Aquí no hay dos condiciones. Aquí hay una sola condición. Por lo tanto, eso le dice a usted, aquí no este problema no le está diciendo absolutamente que uno de estos aspectos está cambiando. El volumen no está cambiando, la temperatura no está cambiando, la presión no está cambiando. Así que la ecuación que tienen que utilizar allí es la 2, la del gas ideal. Ley del gas ideal. PV igual a nRT. Entonces, colocamos así. Si usted está haciendo una prueba, yo le diría así, no me acuerdo, así que voy a poner pavo ratón. Elimino las vocales. Ya tengo. PV igual a nRT. ¿Ya? Si se les olvida la ecuación, hacen esto, pavo igual ratón. Entonces, nótese que la incógnita es el volumen, ¿verdad? Nótese que me están dando la temperatura. Nótese que le están dando la presión. La R siempre va a ser la misma. Siempre va a ser esta constante que está aquí. Y ustedes dirán, profe, ¿y la N qué es? La N son los moles. Pero no me han dado los moles, me lo dieron fue en gramos. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, otra cosa que tienen que tener en consideración es que la presión debe estar en atmósfera, la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces, hay que hacer esa conversión. Vamos a convertir la presión, que dice que es 1520 milímetros de mercurio. Para ello tenemos que usar este factor de conversión. Una atmósfera igual 760 milímetros de mercurio. Esto es muy importante para hacer esa conversión. Siempre una atmósfera va a ser eso. Así que pongo acá abajo 760 milímetros de mercurio y arriba coloco una atmósfera. Recuerden que aquí en la ley del gas ideal es obligatorio que esté en atmósfera por lo de la constante de los gases. Eso me da 2 atmósferas. Ya tengo la presión. Ahora vamos a ver la temperatura. Dice acá que es obligatorio que la temperatura esté en Kelvin. Es obligatorio. Así que no puedo dejar esta temperatura así. Tengo que transformar 27 grados Celsius a Kelvin sumándole 273,15. Así que más 273,15 me da 300,15 Kelvin. Ya tengo la presión, ya tengo la temperatura. La R viene siendo 0,0821 litro atmósfera mol Kelvin. Ya tengo la R, siempre va a ser ese mismo valor, siempre. Esa es la constante de los gases, siempre. Y la N son los moles, pero el problema no me lo dio en moles, me lo dio en gramos. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Aquí dice gramos de oxígeno. No coloquen así. Error. Es 96 gramos de O2. Ese es uno de los errores más grandes que cometen. Cuando le dicen 20 gramos de nitrógeno, gramos de hidrógeno, como se lo dan en palabras, se les olvida que estos gases son diatómicos. Llevan un 2 aquí. Ellos no se encuentran en la naturaleza como O, se encuentran como O2, como N2. Vamos a poner aquí gases diatómicos.
de elementos diatómicos, mejor dicho, porque hay otros gases diatómicos que están formados por dos elementos distintos. Pero estoy hablando de un mismo elemento. Tenemos O2, H2, N2, creo que el flúor es un gas, el cloro es un gas, el bromo no es un gas, ni el yodo 2 es un gas. Bromo es líquido, yodo es sólido. ¿Qué más aquí? Estos son los gases diatómicos. Así que si le dicen nitrógeno, tienen que poner N2. Si le dicen oxígeno, tienen que colocar O2. Porque ahora yo necesito transformar esto a moles. Pongo 1 mol de O2 es igual a 32 gramos de O2. Si ustedes pusieran aquí solo O, entonces abajo pondrían 16 gramos y ya el problema se dañaría. Entonces vamos a ver 96 entre 32. Me dio a 3 moles. Ya tengo todo lo que necesito para calcular. Ya tengo la presión en atmósfera. Ya tengo, bueno, el volumen no lo tengo, pero es el que voy a buscar. Ya tengo la R, ya tengo la temperatura y ya tengo los moles. Voy a utilizar otro color, ajo. Morado. Vamos a reemplazar la presión. 2 atmósferas. Dejamos el volumen ahí, porque es el que vamos a calcular. N viene siendo los moles. ¿Cuánto es? 3 moles de ese gas. R viene siendo la constante de los gases. 0,0821 litro atmósfera mol Kelvin. Muy bien. Se va mol con mol. Por eso es que es importante que las unidades se respeten. 300,15 Kelvin. Se va Kelvin con Kelvin. Entonces, una de dos. Pueden usted pasar todo esto, este de aquí, pasarlo para acá dividiendo para que solo quede volumen. O pueden multiplicar esto primero y luego lo dividen en el de acá, como ustedes quieran, como les sea más fácil. Hay algunos que les facilita multiplicar esto primero. Vamos a ver, 3 por 0,0821 por 300,15. Me da 73,9 litros atmósfera, ¿ves? Que fue lo que me quedó acá. Ahora divido 73,9 litros atmósfera entre 2 atmósferas. Y eso da 36,9, o sea, 37. 37 litros. Así que por redondeo o lo que sea, no dio exactamente igual, pero debe ser este, ¿no? Que es el más cercano. ¿Sí vieron? ¿Cómo yo supe? A ver, ¿cómo yo supe que tenía que usar esta ecuación y no esta? ¿Cómo yo? Porque no hay un cambio. Porque no hay un cambio, exactamente. No hay un cambio de condiciones. Ahí no le dice, utiliza la ley del gas ideal para... No, miren que ni se lo ha dicho. Así que no se esperen que lo digan. Usted tiene que reconocer qué ecuación tiene que utilizar. Vamos con el siguiente. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Dígame. Es que cuando yo vi ese tema, la constante universal, la F, Ajá. ahí el profesor también nos dio, cuando nos da milímetros de mercurio, para no pasarlo a atmósfera, a veces nos daban 62,36 milímetros de mercurio. O sea, usabas otra R. Ajá. Con otra unidad. Si me daban atmósfera, utilizaba 0,0821. Y si me daban milímetros de mercurio, utilizaba 32,36. También es válido. También es válido, sino que en ese caso tendría que aprenderte dos constantes. ¿Me explico? O sea, es muy válido también. Cada uno le funciona como le funciona, ¿no?
Por ejemplo, si no tienes problema de aprenderte dos constantes, me parece que es una buena idea usar otra constante para cuando la presión te la den en milímetros de mercurio y así no transformar la atmósfera. O sea, me parece válida también. De hecho, la constante de los gases, hay otro valor que tiene también, pero con otras unidades, que es 8,314 Joule Kelvin Mol. Y ese se utiliza para otro tipo de problemas, pero es la misma constante, pero con otras unidades. Pero es exactamente la misma constante. Pero su valor cambia porque tiene Joule Kelvin Mol. ¿Me explico? Entonces, ya le digo, la constante de los gases, su valor va a depender de las unidades. Me parece válido de que si no quieren hacer estas transformaciones, ¿cómo sería cómo sería la constante R, como me dijiste? 62,36. 62,36. ¿Y las unidades cómo quedarían? Sería torr o milímetro de mercurio, que es lo mismo, creo. Y lo demás Quedaría lo mismo, litro sobre mol Kelvin. Ok, puede ser. Vamos a ver. Voy a hacerlo sin transformar nada para ver. Sería 1520 por... que sería la presión, ¿no? O mejor dicho, sería 3 por 62,36 por 300,15. Eso sí es obligatorio transformar a temperatura. Eso sí tiene que ser obligatorio. Sería entre 1520, daría lo mismo, 36,9. También lo pueden hacer, daría lo mismo. Utilizarían esta presión aquí y aquí en vez de esta R utilizarían esta para no transformar esta presión a atmósfera y utilizarían esto. También para el que lo quiere usar, ahí hay otra opción. Otra R cuando la presión está en torr o cuando la presión está en milímetros de mercurio, que es lo mismo. Milímetro de mercurio y torr es lo mismo. Atmósfera sí ya es distinta. Igual que Pascal y todo lo demás. Tómele foto ahí, por favor. Profesor, Dígame. ¿de dónde sale el 32 gramos de O2? Porque esa es la masa de la tabla periódica. Recuerda que para transformar de gramos a mol o de mol a gramos, lo que tú tienes que hacer, vamos a buscar aquí en la imagen no, la imagen está en la otra diapositiva. Lo que tienes que buscar es la masa de la tabla. El oxígeno es 16, por el 2 que está aquí es 32. ¿Sí? Sí. Muy bien, excelente. Vamos a pasar ahora sí. Aquí tenemos un volumen y vemos que cambió. Un volumen de 50 litros de oxígeno a una temperatura de 20 grados Celsius es comprimido, ya te dice que cambió. Hay un volumen 2. Dice, la nueva temperatura es, o sea, esa es la incógnita. Ahora, hay algo muy importante que el problema no puso y sí debería ponerlo, porque no es tan obvio. Tiene que decir, la presión se mantiene constante. Esas cositas son importantes que se escriban porque hay que especificar que la presión no ha cambiado allí. Entonces, ¿cómo ustedes van a... Ahí es donde yo le quería decir el uso de la fórmula, que van a utilizar una sola fórmula para todo. Usted dice, yo no me acuerdo la ley de Boyle, ¿cómo es que era? ¿Cómo es que era la ley de Char? Demasiada fórmula. Mejor usted hace esto, usted pone PVNT igual PVNT. Pone 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1. ¿Y qué hace? Miren, usted se fija lo que cambia y lo que permanece constante. Aquí no lo dice, pero es de esperarse que la presión es constante. Si digamos que no es que sea cero, escuchen, no es que no haya presión, sí hay una presión, pero no se pone su valor porque no va a alterar la ecuación, porque la presión no ha cambiado. Voy a inventar, digamos que la presión sea 3 atmósferas. Tendríamos una presión 1 de 3 atmósferas. Cuando cambió de temperatura,
Como la presión no cambió, la presión 2 sería de 3 atmósferas también. Porque no ha cambiado, porque permanece constante. Si usted pasa dividiendo 3, quedaría 3 entre 3. ¿Cuánto es 3 entre 3? O sea, la presión 1 y la presión 2 sería la misma, ¿verdad? Si usted divide, digamos que la presión 1 sea 3 atmósferas y la presión 2, como es la misma, como permanece constante, sigue siendo 3 atmósferas. Si usted pasa dividiendo la presión 2 a la presión 1, quedaría 3 entre 3. ¿Cuánto es 3 entre 3? 1. 1. Entonces, no es que sea 0. La presión no es 0, sino que permanece constante. O sea, que usted fácilmente puede eliminar en ese problema la presión. Porque si usted divide la presión 1 y la presión 2, al ser la misma, le va a dar a 1. No importa qué valor tenga, le va a dar a 1. Por eso que no lo ponen, porque si no cambió, cuando usted hace esa división, le va a dar a 1. Igual, los moles. Los moles viene siendo la cantidad de gas. Ahí no me dice que yo agarré y le agregué más oxígeno. ¿Verdad que el problema no lo dice? Tenemos un volumen del gas oxígeno. No estoy agregando más oxígeno. Estoy usando el mismo un volumen de oxígeno con una cierta cantidad y lo que estoy haciendo es calentar, perdón, para ver, lo estoy comprimiendo, perdón, pero no he agregado en el recipiente más oxígeno ni tampoco he sacado. Por lo tanto, los moles también son constantes. Así que lo puedo eliminar. Elimino de la ecuación lo que es constante. ¿Qué me queda? V1T2 igual V2T1. ¿Ve? Ley de Charles. ¿Me estoy explicando aquí, jóvenes? Vieron Sí, que con profe. esta ecuación yo lo único que hago, elimino lo que es constante y utilizo lo que necesito para cada problema. Entonces reemplazo. V1 es 50. Voy a usar otro color. Ya con este termino. V1 es 50 litros. Permiso. ¿Ah? Sí, aquí. Gracias. 50 litros, volumen 1, reemplazo, ¿verdad? 50 litros. Vamos con la temperatura 2. No la sabemos, ¿ve? Esa es la que tenemos que buscar. Así que la colocamos ahí. Volumen 2. Volumen 2 es 5 litros. Ya lo escribimos ahí arribita. T1. Aquí recuerden que no puedo colocar la T1 así. Es obligatorio transformar la T1 a Kelvin sumándole 273,15. Así que serían 293,15 Kelvin lo que iría allí. 293,15 Kelvin. Ahora sí. Puedo despejar todo de una vez. Paso ese 50 para acá dividiendo. O multiplico primero, como le gustan a algunos. Multiplican estos dos primero. Sería 293,15 por 5. Me da 1465.75 litros Kelvin. Y ahora sí, paso el 50 litros para allá. Litros Kelvin. Paso dividiendo los 50 litros. Así que pongo eso entre 50 y me da 29,3. 29,3. Pero algo muy importante. 29,3 Kelvin. Kelvin. Y ninguna respuesta aquí es Kelvin. ¿Lo vieron? ¿Qué tengo que hacer entonces para buscar los Celsius? Para transformar de centígrados a Kelvin tengo que sumarle 273. Y si lo quiero hacer al revés, de Kelvin, resto. Ahora resto 273,15 y de esa manera puedo obtener los Celsius. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Ese 273 lo podemos usar así entero o obligatoriamente tiene que ser 273,15?
Bueno, yo siempre lo he usado como 15 porque es el valor más preciso, pero hay profesores que les gusta trabajar con números redondos. Eso va a depender ¿cómo les digo? Va a depender del profesor. Ahora estoy viendo, déjeme revisar el problema. Estoy viendo que no me ha dado igual a ninguna de las respuestas. ¿Lo ven? Voy a revisar bien el problema de nuevo. V1 es 50 litros. Tengo T2, que es la pregunta. V2 es 5 litros porque es el volumen final. Y T1 es 20 grados Celsius. Voy a sumar de nuevo. 293,15. 5 por 293,15 entre 50. Recuerden que estos son problemas de escoger la respuesta. Daba menos 243,9. Celsius. No está aquí. Así que esto de aquí está mal. Se equivocó. Vamos a usar la lógica. Si 50 se redujo hasta 5, ¿cuántas veces se redujo? 10 veces, ¿sí o no? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Si 50 se redujo hasta 5, este valor se redujo 100 veces. Así que, si ustedes ven, esto era lo que había inicialmente. También la temperatura se tiene que reducir 10 veces. O sea, 10 veces esto me da esto. ¿Sí o no? ¿Quién está mal? ¿Yo o el problema? Usemos la lógica. Si de 50 litros pasó a 5 litros, ¿se redujo cuántas veces? 10. La temperatura, que inicialmente era esto en Kelvin, también se tuvo que haber reducido 10 veces, porque el volumen y la temperatura son proporcionales. Si uno aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. Si uno disminuye, el otro disminuye en la misma proporción. Así que esta de aquí es la respuesta correcta en Kelvin. Si le restamos esto, esta es la respuesta correcta en Celsius. Así que por donde vaya, todo esto está mal. ¿Sí me he explicado? Ya con eso termino por hoy. ¿Alguien tiene una objeción o piensan que yo estoy en lo correcto? ¿O piensan que el problema algo tuve que tener malo? Si lo pueden revisar. Si lo pueden, se lo mandan a otro profe que se lo haga para ver. Pero no le den la respuesta, nada más denle en la parte de arriba. Y le dicen que le dé la respuesta en Celsius. Yo siento que el problema está más porque si lo estamos haciendo paso a paso Sí. y no nos da. No, y la lógica, y también la lógica. La lógica dice que si el volumen se redujo 10 veces, la temperatura también tiene que reducirse 10 veces. Y este valor es 10 veces menor que este. ¿No ves? 29,3 es 10 veces menor que 290. O sea que esta respuesta concuerda con la teoría, es lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Ahí la vida. Por ejemplo, acá donde teníamos algo similar. Bueno, este valor concuerda con la teoría. Entonces, aquí lo que yo les digo es que identifiquen cuáles son las variables y cuál es constante. Y lo constante lo eliminen y ya tienen la ley que van a utilizar. Miren, aquí ahora sí termino. Ponen así P1, V1 igual 2, P2, V2, N1, T1. Miren, si elimino estos dos, ¿qué me queda? La ley de Boyle. ¿Lo ves? Si los moles y la temperatura es constante, me queda la ley de Boyle. ¿Vieron? Si elimino presión y temperatura, me queda la ley de Avogadro, V1N2, V2N1. Si elimino volumen y moles
tengo la ley de Gay-Lussac. P1, T2, P2, T1. O sea, apréndanse una sola nada más y eliminen lo que es constante, ¿ok? Jóvenes estudiantes, ¿me he explicado? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es lo que les recomiendo. Recuerden que les estoy dando tips para que hagan las cosas más rápidas y directas. Ya ustedes verán que cuando están en el examen lo que van a necesitar es tiempo. Y sobrevive el que hace las cosas, que tiene técnicas para hacer las cosas más rápido. Bueno, hasta luego, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego.